buenas tardes de jueves. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos ahora a Preguntas Tú. Bueno, como ya le dijimos, nueva casa, estrenando escenario, estrenando equipo de trabajo. La verdad que lindísimo y muy cómodos de estar aquí. Como todos los jueves a las 19 horas vamos a estar acompañándolos una horita con toda la información, con entrevistas en vivo, con todo, absolutamente todo lo que vos querés saber. Pero ahora les voy a presentar a mi equipo de trabajo. Facu, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Primera Hola. vez en cámara. La verdad que sí, muy contento de estar acá, Laura. Muchas gracias por la presentación. Y por supuesto, listo para arrancar con un programón el día de hoy. No se lo pueden perder. Tenemos un invitado de lujo al que vamos a pasear absolutamente por todos lados. Así que prepárense porque tenemos un programón. Pero antes, Lau, si te parece, hablemos un poquito del Mundial, hablemos de fútbol. Porque estamos así medios caídos. en la calle, sí. Se comenta todo el tiempo, ¿no? Del Mundial, de Argentina, qué pasó con Arabia Saudita, ¿nos podremos recuperar de acá a 2 días con México? Bueno, fue un tropezón, sin lugar a dudas, algo que no teníamos previsto. Creo que nadie, ni el más pesimista de los argentinos, pretendía o quería que este resultado se dé así, pero bueno, hay revancha, estamos a tiempo y hay que confiar en Lionel Andrés Messi, nuestro emblema, nuestro capitán, que dijo: tenemos que estar todos juntos, unidos, para poder dar vuelta a la historia. Así que a confiar en la escaloneta, a confiar en Lionel Andrés, que todo se puede dar vuelta. Así es, tropezón que no es caída y nos queda el sábado, ¿no? Partido tremendo con México. Pero bueno, ahí vamos a estar haciendo hinchada firme, ¿no? Porque la camiseta vale la pena y vale la pena que los argentinos estemos unidos esta vez. Pero lo mismo que sucede en el fútbol, que se empiezan a suscitar este tipo de grietas en que si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, y la verdad donde todos son futbolistas, opinólogos. Bueno, en la política pasa exactamente lo mismo y en la política también se empiezan a generar este tipo de grietas, ¿no? Esta situación y este quizás descontento, divorcio, disociación que hay entre cada uno de los dirigentes políticos y lo que es la sociedad. Algo que termina siendo lamentable para todos, para esta democracia, en especialmente donde todos necesitamos estar unidos, donde todos necesitamos confluir para poder sacar adelante un país. Y los partidos políticos, Facu, no son ajenos a esta situación, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es un momento complicado, sí, es un momento complicado, es un momento donde tiene que haber unión, ¿sí? Que quizás en este último tiempo no ha habido, pero va a haber caras nuevas, vamos a tener, sin lugar a dudas, gente que está capacitada para dirigir políticamente a nuestra provincia. Y bueno, vamos a hablar también un poco de lo que va a ser la interna en el PJ. Así es, porque el próximo año tenemos 2 elecciones. Tenemos las electivas donde vamos a elegir gobernador, vice, diputados, senadores, intendentes, concejales, pero también tenemos las internas partidarias y tenemos las elecciones partidarias que el Partido Justicialista de Salta, especialmente, ya los congresales han fijado fecha, va a ser el 12 de febrero, que se va a elegir las nuevas autoridades del PJ. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto, quiénes son los que se perfilan para ser candidatos del Partido Justicialista, y hay que ver qué pasa, porque como siempre digo, en el interior funciona muy bien el PJ, en Capital viene para atrás. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Hoy tenemos a alguien muy importante, Sí. Que nos va a contar, alguien que tiene mucha trayectoria, una persona que tiene muchísima militancia dentro de lo que es el PJ, una persona súper reconocida. Lo vamos a tener sentado con nosotros en nuestro living charlando y además vamos a compartir con él un rico cabya y cafecito. Uy, qué rico, me habla ahora 7 y pico de la tarde de cabya, cafecito, y seguramente producimos un poco de envidia en la gente que está del otro lado ahí mirándonos por Millennium TV Salta. Estamos hablando de una palabra autorizada, alguien que ha hablado en los medios en este último tiempo y también se hizo eco en sus redes sociales. Habló un poquito de la pulsera en el PJ. ¿Qué es esto de la pulsera? Parece que hoy en día tienen que tener pulsera para entrar al PJ a una reunión. ¿Se elige a dedo quién sí, quién no? ¿Hay que ir a la justicia si no existen estas elecciones internas? Bueno, eso y mucho más, doctora Laura. En este programa de hoy va a ser un placer para nosotros recibir al senador por Cachi, Walter Waller. Así es. La verdad que sí, como yo lo decía, palabra autorizada dentro del PJ para poder hablar, y esto, ¿no? Que se comentaba, estas críticas duras que hizo hacia la conducción del Partido Justicialista actual.
Y esta cuestión de las pulseras en el Partido Justicialista nunca se vio. Bueno, será la que estamos la primera vez viendo este tipo de situaciones y de circunstancias. Pero ¿quién nos va a acompañar en este programa? ¿Hay ¿Quién nos delicias que nos va a acompaña? acompañar? A ver, ¿quién nos acompaña? Y Contame. tenemos unas delicias, hablaba usted recién de un captcha, varias cositas ricas que vamos a poder compartir en el día de hoy. Por supuesto, agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible que este momento lo podamos compartir entre todos. Así es, y nos olvidamos de algo. ¿De qué? No hemos saludado a nuestra productora. Tiene razón. Fátima, buenas tardes. ¿Cómo estás desde la producción? Después nos va a pegar un tirón de orejas. Sí, un poquito. Pero además es quien nos va a preparar el café, Facu, no sé, Por las dudas, me parece muy bien que la hayamos saludado. Fati, querida, el placer, obviamente, y a todos los chicos de acá que nos hacen el aguante, la técnica, que nos atienden de las mil maravillas, así que muy buenas tardes para ellos también, pero no perdemos más tiempo. No perdamos más tiempo, ya lo tenemos en el piso a nuestro invitado, así que nos vamos a un pequeño corte y enseguida estamos con ustedes. Y seguimos en Ahora Preguntas Tú, y lo prometido era deuda. Ya se encuentra con nosotros acá en nuestro living, en nuestra mesa, para compartir un rico cafecito, el senador por el departamento de Cachi, que vamos a hablar absolutamente todo, de tarea legislativa, y también vamos a hablar del Partido Justicialista. Walter, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí, un gusto estar ante su audiencia y poder intercambiar puntos de vista, ¿no? Que es lo importante. Así es. Vamos a hablar un poquito del PJ. La verdad que te hemos visto muy crítico con la actual conducción del PJ. ¿Vos creés que el Partido Justicialista hoy ha perdido credibilidad ante sus afiliados? Como está, el Partido Justicialista ha dejado de tener razón de ser, porque ha dejado de representar los intereses del campo popular para representar intereses sectarios y mezquinos de personas que de una u otra manera se fueron infiltrando en el Partido Justicialista. Hoy día no es la voz de nadie. Hoy es la voz de 2 o 3 personas que tienen voz porque están en cargos del gobierno, porque si no estuvieran en el cargo del gobierno no tendrían ni voz en la cuadra de la casa. Pero bueno, al ser funcionarios de gobierno tienen voz y son los que se han apropiado del PJ y no representan, por lo tanto, a ningún sector social, ni a los trabajadores, ni a los trabajadores desocupados, ni a la clase media, ni a los industriales, ni a los pequeños empresarios. No representa a nadie y eso lo demuestran las elecciones últimas, ¿no? A donde en Capital no pusieron ni un solo concejal, distorsionaron la institucionalidad de los partidos son elegidos sus conducciones por los afiliados, de hace muchísimos años que no hay elecciones del PJ. Luego inventaron una comisión de acción política que tiene más poder que el Consejo Provincial y que el Congreso del partido, que ya no había sido elegido por elecciones, pero por lo menos cumplieron las normativas que te pide la ley y la justicia para ser autoridad. Pero luego reforman la Carta Orgánica y le dan autoridad a una comisión de acción política por sobre de las autoridades del Consejo Provincial. Y vuelvo a repetir, cuando no representan a nadie, cuando el partido lo cierran, cuando para hacer un acto masivo donde la gente tiene que ir porque lo vive al peronismo, porque lo siente, te ponen una pulserita que te acepta o no te acepta el ingreso, te muestra que ya no es un partido popular, sino es un partido elitista. Y si es elitista, no es peronista. Claro, sí, algo no estaría bien, ¿no? En ese sentido. ¿Considerás necesario que los partidos políticos convoquen a elecciones internas para estos próximos cargos electivos que vamos a tener? Es que así debe ser, porque hay una ley nacional y una ley provincial que habla de internas abiertas obligatorias. En la provincia de Salta va a ser la segunda vez que la suspenden, la anterior con el pretexto de la pandemia. La suspenden la elección con pretexto de la pandemia, pero llevan la elección general al mes más crítico de la pandemia, adelantando la elección a ese mes, con lo cual es contradictorio. Ahora suspenden las elecciones porque dicen que es por una cuestión de recursos. Entonces, para ahorrar ante la situación difícil, suspenden las elecciones. Cuando se debate la ley de elecciones en la Cámara de Senadores, yo les pregunté a los senadores que estaban a favor de suspenderla
sí va a haber garantías que los partidos haya elección interna. Y dije, yo quiero ser candidato a gobernador del Partido Justicialista. ¿Voy a poder participar en una interna y que el afiliado vote? Sí, por supuesto que sí. Bueno, la realidad es que no. No dejaron que haya interna, me presenté, dije mi voluntad como afiliado de ser candidato, expresé el derecho que tiene todo afiliado de elegir y ser elegido, y el Consejo del partido denegó este pedido. Fui a la justicia mira la ley de acuerdo a lo que lee en un escrito, sin ponerle el espíritu y sin ponerle un contexto, y yo creo que toda ley tiene que ser interpretada como el espíritu que tuvieron los constituyentes cuando determinaron la Constitución, con el espíritu que tuvo la ley cuando se determinó y discutió en la legislatura. Y luego, por supuesto, el contexto también tiene mucho que ver. Si en un contexto donde suspenden las elecciones es más importante que un partido con tantos afiliados tenga interna, ¿no? Bueno, nada de esto sucede. Te escucho hablar y me sale la pregunta de si en algún momento te gustaría ser presidente del PJ. Todo militante quiere conducir su partido sin ninguna duda. Yo fui parte importante de la conducción del Partido Justicialista, con acierto y con errores seguramente, pero era un partido que de 23 senadores te ganaba 20 como mínimo. De 60 municipios te ganaba 48, 50 municipios como mínimo, y de 60 diputados, 42 eran del PJ. Ahora, por supuesto que en la gestión anterior se puso de práctica que no importa de dónde llegue, porque después los coopto. Llegué por donde llegué, después soy oficialista, cosa que le hace mucho daño a la institucionalidad, mucho daño a la democracia, pero sobre todo falsea la representatividad de los sectores sociales, porque si a vos te votan por ser de tal partido y luego te vas al oficialismo, le estás defraudando y traicionando a quienes te eligieron. Bueno, pero ese es el modo de operar de ahora. Entra por donde entres y te venís al oficialismo. Ahora, lo que no tenés que hacer es ganar en el peronismo. Entonces lo mandan al bombo para que el peronismo pierda. Si vos fueras el presidente del PJ, ¿qué cambiarías? Bueno, con la experiencia que uno tiene, que está basada en aciertos y también en errores, en mirar y aprender, en escuchar a los demás, lo haría mucho más abierto, haría un partido que esté mucho más cerca de la gente, pero que ponga mucho énfasis en capacitar a los sectores, a los distintos sectores de afiliados, sectores partidarios, porque el partido también tiene sectores luego internos. A esos distintos sectores les facilitaría la posibilidad de capacitarse en política, en la geopolítica, el que quiere especializarse más en lo social, que el partido le dé las herramientas, el que quiere tener una especialización política con mirada económica, con mirada cultural, deportiva, de infraestructura. Me parece que es ir formando cuadros, ¿no? Que pueden ser jóvenes, por supuesto, hay que abarcar y ir hacia ellos, pero de cualquier edad vos podés formarte y prepararte cuando sos una persona comprometida y crees que el compromiso de la política es a través de los partidos. Entonces lo haría así. Y lo que sí generaría los mecanismos, modificaría la Carta Orgánica para que las elecciones sean más simples. Que cualquiera que crea que pueda conducir el Partido Justicialista no necesitaría tener listas en todos los distritos, porque él está peleando la presidencia y la conducción del partido. Entonces, con solo tener una lista Consejo Provincial, discute el Consejo Provincial. Ahora, aquel que quiere discutir el Consejo Provincial, pero también tener congresales de su sector, consejeros departamentales, consejeros municipales, arma en todo. Pero algunos pueden decir, mira, yo quiero conducir al PJ y el PJ es amplio y hay que conducirlo a todos los sectores. Entonces, me presento para presidente con los 18 miembros del Consejo y voy, y si gano, conduzco a todos los demás sectores. Entonces, yo creo que hay que empezarlo a hacerlo más dinámico, más ágil y especializándolo, ¿no? Ahora, desde siempre, esto no es una crítica para lo de ahora, desde siempre los sectores mayoritarios en fuerza te ponían mayoría en congresales, mayoría en las juntas departamentales, en las juntas municipales. Después no le daban importancia a la junta municipal y a la junta departamental y perdían razón de ser. Y el Congreso se junta únicamente por norma, por Carta Orgánica, una vez al año en noviembre, la obligatoriedad, y después en algún tema específico el Consejo
llamaba al Congreso. Modificaría eso también, haría que los congresales por lo menos una vez cada 90 días se junten y evalúen y auditen al Consejo Provincial, auditen la política de los gobiernos, sea cual fuera, si no sea de su signo partidario. Los congresales del partido podrían hacer una auditoría y un resumen y un análisis de la situación de gestión de un gobierno. Entonces la gente empieza a ver que sus cuadros políticos interpelan e interpretan lo que el ciudadano no lo puede hacer desde los partidos a la gestión. Me parece que todas estas herramientas de evolución podrían ser utilizadas. Y la tecnología, utilizarla no, pero mal utilizarla. Ahora queremos hacer una elección con voto electrónico que no tiene nada de transparente, que deja muchas dudas, cuando el voto papel en una interna partidaria es re simple de manejar. Ahora, si no hay plata, estamos diciendo que la elección provincial, las maquinitas le va a costar más de 1.000 millones de pesos. ¿Quién pone la plata para la maquinita del partido? ¿De dónde sale esa plata del PJ para pagar la maquinita? O el dueño de la maquinita dice, por ser el PJ se las presto y no lo cobro. Bueno, si no las presta y no las cobra, yo más dudo de esa maquinita, ¿me entienden? Claro, claro. Creo que hay un descreimiento hoy de la gente con la política. Me parece que en la calle la gente confía menos en los políticos en sí. ¿Cómo se hace para que la gente vuelva a confiar en los políticos y en la política? La gente desconfía de la política y desconfía de los políticos porque los políticos siempre están en un escenario. Vos podés estar calladito, pasar disimulado, no opinar nunca si sos concejal, no opinar nunca si sos diputado, no opinar nunca si sos senador, pero luego levantás la mano, luego tomás posiciones, así sea casi en el anonimato. Pero la política se ve, la gestión se ve. ¿Y qué es lo que más se muestra? Los desaciertos y los errores. Cuando alguien ha avanzado por un camino, por una senda de bien, ha logrado resultados para su comunidad, eso no sale en ningún lado. Pero si alguien ha cometido un error, sale en todo lado y te lo magnifican y te lo exacerban. Y eso es lo que va quedando. ¿Por qué? Porque el poder económico, que pareciera que orinan agua bendita ellos, ese poder económico permanentemente está con un mensaje antipolítica y degradando la política y metiendo a todos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque cuando los políticos están degradados y debilitados, el poder económico los manipula, los maneja y los atemoriza. Entonces, cuidado porque mirá que te saco, que te esto, y empiezan a tener esa debilidad ante ese poder que te arrasa y te arrasa y te arrasa. Entonces, cuando hay políticos que no le tienen miedo al poder económico, que se ponen firmes, que le dan discusión, no por enfrentarlo, sino por mediar y equilibrar para que los sectores los más vulnerables, los sectores menos pudientes, tengan en el Estado el respaldo, los poderosos te empujan y te pechan con todo y a través de la comunicación. Cuando debilitas la política, estás debilitando justamente el brazo fuerte del Estado, desde la institución del Estado, mientras el poder económico siempre va a estar fuerte, ¿no? Y muchas veces los políticos se prestan. ¿Cómo se prestan? Cuando miran para otro lado, cuando hay un mal político, cuando miran para otro lado, cuando hay un mal funcionario, cuando no cumplen su rol una vez que son elegidos. Y entonces eso le da pie a que toda la política esté generalizada como mala y entonces el ciudadano no se da cuenta que al estar en esa, todos son malos, todos son malos, todos son malos, el primero que pierde es él, el que está diciendo todos son malos, porque después cuando necesita de un Estado fuerte, de políticos fuertes, no los tiene porque él siguió el mensaje comunicacional de que todo es malo. Y no, todos no son buenos ni malos, hay gente buena en todos lados y hay gente mala en todos lados. Ahora, el ser humano, sobre todo el argentino, desconfía de todo. De los políticos se habla más porque están en el escenario. Pero si vos vas a hacerte un trabajo mecánico y te dicen, le cambiamos esto y dudas, ¿cambiaron o no cambiaron? Si el médico te dice, tenés un problema, hay que hacerte una operación, ¿será verdad o no será verdad? O sea, como sociedad no estamos creyendo en nosotros mismos, como sociedad. Nada más que nos fijamos siempre en la paja del ojo ajeno y no en la viga del ojo propio, ¿no? Porque por ahí hay alguien que está diciendo, porque los políticos no son confiables, y otro está diciendo que él no es confiable en su profesión o en su oficio. Claro. ¿No? Y no se dan cuenta que es un círculo vicioso, nada más que él está solo en su consultorio, solo en su oficina, solo en su estudio, o solo con su balde de constructor. Pero
la desconfianza es generalizada, pero los políticos están en el escenario y son más cuestionados. Y esto es bueno, para que el político sepa que está en la mira de todos. Esto también no hay que sepa que está en la mira de todos. La macana es que hay políticos que saben que están en la mira y le importa nada porque el poder los cuida, los protege y creen que pueden hacer de todo y cualquier cosa porque están protegidos, ¿no? Pero hay otras personas que son políticos muy, muy responsables y son la mayoría. Son la mayoría. Lo que pasa es que es difícil hacerse notar. Yo siempre digo, si aquí habría un equipo de profesionales de la comunicación con posibilidad de hacer un estudio y estudiar a quienes entraron en el año 83 de intendentes, de concejales, de diputados, senadores, hasta el día de hoy, verían que se hayan mejorado en su situación económica es un porcentaje mínimo. Y que hayan empeorado en su situación económica es un porcentaje mayoritario, porque el político de verdad descuida sus cosas personales. Entonces, claro, pero como los poquitos se han hecho mucho y han crecido mucho, y vos decís, che, ¿de dónde salió tanto? ¿Dónde vendía diario? ¿En qué esquina tenía la panchería para tener tanta plata? ¿Dónde tenía su comercio? ¿Dónde estaba su estudio? ¿Qué edificio construyó? Y nada, no sabes de dónde, pero sí sabes que ahora tiene mucho. Pero esos son los menos. Pero a todos nos hacen meter como a ese que creció. Pero si harían un estudio serio, se dieran cuenta y podrían mostrarle a la sociedad que son muchísimos, muchísimos los políticos que han quedado igual o han retrocedido. Y son menos los que se han enriquecido. Walter, sabemos que la lealtad es uno de los pilares fundamentales que tiene el Partido Justicialista. ¿Vos crees que hoy hay lealtad dentro del partido? La lealtad tiene que ser con la comunidad, y cuando sos un partido, la lealtad tiene que ser a los principios de ese partido, ¿no? Yo creo que hoy día una gran mayoría, porque no hay que generalizar, una gran mayoría de que se dicen, conducen al Partido Justicialista han perdido la lealtad con los principios del peronismo, porque si no, cuando hicieron el acto del Día de la Lealtad, quien hoy lo está conduciendo al Partido Justicialista desde la Comisión de Acción Política, salió y dijo en un reportaje, hace 70 años que hay malos gobiernos en la Argentina. En esos 70 años están los gobiernos de Perón, el primer gobierno y el segundo gobierno de Perón. Gobiernos que transformaron la Argentina, que revolucionaron la Argentina, que hicieron una revolución en paz, que luego a ese gobierno de pueblo lo bombardearon los militares argentinos, un sector de militares argentinos matando gente en Plaza de Mayo. ¿Y cómo un peronista puede agarrar y decir en 70 años un mal gobierno? Después su brazo armado, iba a decir, pero ni eso creo, su vocero, sale y dice, la doctrina ha perdido esencia, ya no tiene que ser la doctrina peronista. La doctrina es la doctrina, nuestros principios son nuestros principios. Evolucionan las herramientas para llegar a los objetivos de esa doctrina, pero no se modifica nuestra doctrina, no se modifican nuestras convicciones. No dejamos los peronistas de representar a los sectores que tenemos que representar. Ahora, cuando los peronistas llegamos al gobierno, gobernamos para todos. Por supuesto que no vamos a preocupar si una gran empresa está en situación difícil, la vamos a buscar acompañar para que salga de las dificultades. Por supuesto que vamos a buscar que se industrialice el país, que se genere más riqueza, que haya más ricos. No vamos a tener problema con eso, pero lo que tienen que tener garantía y seguridad, que son los que menos tienen, que va a haber salud, que va a haber educación, que va a haber programas sociales, que va a haber infraestructura, que van a tener viviendas. Si eso no está garantizado, no sos peronista. Entonces, desde una identidad y desde una convicción tenés que gobernar. Y por eso decimos que los peronistas gobernamos para todos, pero tenemos una identidad y una esencia en la cual no podemos fallar. Ahora, cuando el gobernar parece todo, hay una confrontación de intereses. El sector más pudiente busca, por ejemplo, decir que los salarios son un costo muy importante en sus empresas y esto no tiene que ser así. Entonces busca, con el poder de su riqueza, menguar los salarios. Ahí viene el Estado y se mete en el medio y dice, no, para. Hay paritarias, discutan, y el Estado va a estar al lado del trabajador. Y eso equipara fuerzas. Y ahí es a donde el empresariado te va a decir, sos esto, sos el otro, te va a buscar destruir, porque vos le has puesto límites. Bueno, ese es el peronismo, el que pone límites para que los que menos tienen tengan posibilidad de ascender, tengan posibilidad de llevar a sus hijos a la universidad, puedan sus hijos pasar de trabajadores al sector medio. Entonces,
si no es esa tu esencia, no sos peronista, anda a otro partido, anda con Milei, anda con el PRO, anda con Patricia Bullrich, tenés un montón de lugares y nadie te está diciendo que dejes de hacer política, pero no usurpes y ocupes un partido que esencialmente nació para equilibrar y dar equidad y permitirle a los que menos tienen ascender en la sociedad. Totalmente. La última, Walter, de esta primera parte de la entrevista, porque después viene algo bastante interesante. ¿Cuáles son tus deseos para el 2023? Para el 2023. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Primero que en el campo nacional, el campo nacional gobierne el país, porque sería catastrófico y muy desastroso que la derecha liberal vuelva, porque ya están diciendo lo que van a hacer. Cortar jubilaciones, achicar salarios, privatizar empresas. Sabemos que lo que viene sería mucho más duro y peor. Son los que endeudan el país, los que se enriquecen y llevan la plata afuera, pero nos vienen a querer enseñar cómo tenemos que ser ordenaditos y austeros en el Estado, cuando el Estado tiene que servir a los que menos tienen. Se quejan al que le dan un plan de 25.000 pesos, pero no se quejan de los millones que le dan a las grandes empresas en el centro del país como subsidio, ¿no? Porque eso no dicen, no vas a escuchar en ningún medio nacional decir, che, a tal empresa le llega tantos millones de subsidios, a tal empresa le llega pero al pobre que le han llegado 25.000, a ese lo tratas de vago. Ahora vos lo ves al vago con sus manos ajadas y lo ves al trabajador rico que recibe millones de subsidios con sus manos esculpidas, ¿no? Entonces no sé cómo uno le puede decir vago al otro, pero bueno, lo triste es que entre los sectores de trabajo ya empiezan a decirse vago entre ellos, porque nos culturizan a través de la comunicación. Y la verdad que me parece que los que menos tienen de vago tienen poco y tienen muchos problemas y muchos agobios. Y esto hay que resolver. Entonces, ¿qué quiero para el 2023? Un gobierno peronista gobernando la Argentina para todos los argentinos. La verdad que excelente la entrevista. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero quédate ahí porque en el último bloque vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas que va a estar buenísimo. ¿Querés conocer a Walter Guayar desde otras perspectivas? Quédate ahí, no te lo pierdas. Pero antes, Facu, recordamos las redes sociales. Pero va a ser un placer, Laura. Nos podés encontrar en Facebook como @laucartucha, en Instagram como @lauracartucha. Estamos en Twitter más picantes que nunca como @soylauracartucha. Y también nos podés escribir al WhatsApp 3875-407-999. Ya volvemos. Nosotros con el equipo de Ahora Preguntas Tú estuvimos presentes en un acto muy importante, el del Día del Militante Peronista, en el cual estuvimos hablando con muchísimas personalidades, con historiadores. Hicimos un muy lindo informe. Vamos a verlo y volvemos enseguida. Bueno, para nosotros es muy importante recordar el día 1972, que fue el momento en que Juan Domingo Perón volvió a la Argentina después de su exilio de 17 años. Y es ahí donde el peronismo empezó a hacer una mirada de revisionismo histórico, de una mirada de recuperación del trabajo social, soberanía política, economía, independencia económica y fundamentalmente reconocer esto, ¿no? Yo creo que cada partido tiene su historia, su cultura, su mirada, y hoy en el Día de la Militancia nos juntamos nosotros los militantes, quienes en su momento fueron personas perseguidas, muchas muertas en algunas circunstancias, pero hoy la mayoría que tiene la memoria activa de lo sucedido y acompaña fuertemente esta mirada con respecto a lo que simboliza y significa el peronismo en la Argentina y en la provincia de Salta. Bueno, la verdad que totalmente de acuerdo, la gente no confía hoy en la política, pero también depende de nosotros ser aquellos gestores y artífices de esta nueva generación, porque la política va mutando, va cambiando, los tiempos son aceleradísimos y nosotros somos los que tenemos que aplicar una plataforma de gobierno que convenza a la comunidad de que no en toda la política hay corrupción,
de que no en todos los espacios políticos hay intereses personales, sino que muchos de nosotros nos podemos ocupar de las cosas que le pasan en el metro cuadrado a cada uno de los vecinos. Hola, buenos días. Bueno, un poco hoy la gesta nos convoca a la gesta militante, hoy 17 de noviembre, Día del Militante, y un poco emblemáticamente hemos decidido un día como hoy hacer el lanzamiento oficial del espacio de este movimiento, que tiene como objetivo participar en las posibles elecciones internas del Partido Justicialista, que entre gallo y medianoche se convocó a un mes de febrero, que es algo inusual en la vida política democrática, pero hemos tomado ese desafío y estamos trabajando para lograr concretar ese anhelo de participar de las elecciones internas. No, el Partido Justicialista, de aquí hace bastante tiempo que ya viene en decadencia. Los responsables son el exgobernador, el anterior exgobernador y las actuales autoridades del día de hoy, ¿no? Convengamos que el PJ hoy fue tomado por asalto, le decimos nosotros, porque sectores de la derecha antiperonista que representan esos intereses hoy están dentro del PJ, no lo representan en absoluto. Hace un año y medio fueron parte del entorno del macrismo y hoy ostentan el espacio del peronismo en nombre del PJ en la calle Subiría, y ahí están instalados. Entonces un poco, desgraciadamente, los peronistas del campo popular no tenemos la posibilidad de estar o ser parte de esto, ¿no? Entonces un poco, a raíz de estas elecciones internas nosotros vamos a participar, vamos a dar batalla, como se dice. Independientemente de estas elecciones internas, nosotros nos vamos a mantener como un espacio político de reflexión, de debate constante y de enriquecimiento doctrinario, más que todo. Eso es lo que nos está faltando al Partido Justicialista. La doctrina, la militancia y la mística, se ha perdido todo eso, desgraciadamente. Estos últimos años se ha perdido esos valores que tenía un militante del peronismo. Entonces un poco ese es nuestro desafío que nos hemos planteado y lo estamos llevando adelante, ¿no? Significa un poco para el campo del peronismo levantar las banderas del peronismo, las 3 banderas que hoy nosotros como espacio del movimiento de recuperación lo tenemos en el logo: la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Dentro de esos 3 estamentos, 3 objetivos, nosotros nos enmarcamos, en la cual creemos en esos 3 objetivos y por el cual nos hemos propuesto militar, se dice, o sea, dar testimonio y trabajar en ese sentido, ¿no? Como peronista. Y de verdad que significa lo mismo que significó hace 50 años, una tremenda alegría, una angustiosa alegría. Hace 50 años vivíamos la alegría inconmensurable de saber que justamente producto de la militancia, de la lucha, del compromiso cotidiano, que podríamos concretar el gran objetivo del retorno de nuestro líder en un marco angustioso, porque inclusive en esos días, hoy la historia cuenta que había Macera concretamente, que había propuesto derribar el avión, por ejemplo, ¿no? Derribarlo al avión. O sea que esto en la historia argentina y lo que poquito que conocemos, eso sabemos que eso era viable. Aparte, fue un día de mucha represión, un día intempestivo desde el punto de vista climatológico, llovió mucho, pero creo que todo esto que les cuento, al igual que hoy, se entiende mejor y obliga, digamos, o invita y obliga a la vez al compromiso de la esperanza. Es decir, vivimos momentos azarosos, a diferencia de aquello eran tiempos de dictadura y estos son tiempos de democracia, pero está muy complicado el tablero. Y eso significa, es decir, un compromiso, la alegría de haber podido ser parte de una página importante de la historia, y a veces también los años pesan un poco como para por allí decir, pucha, qué gana de volver a ser el joven que éramos para entonces. ¡Ah, qué pregunta difícil! Los tiempos han cambiado, la militancia
cuando nosotros éramos jóvenes era distinta. Había que pelear para que el peronismo siga vivo, siguiendo las instrucciones de Perón, porque el peronismo, Perón, los nombres, las fotografías de la gente que amábamos estaban prohibidas. Entonces nos organizábamos en secreto, hacíamos reuniones secretas, que realmente teníamos algunos amigos en la policía, que cuando íbamos a hacer una reunión en un barrio nos decían: si las luces están apagadas, vuélvanse. Si las luces están prendidas, se quedan y hacen la reunión. Ahora es distinto. Ahora hay una gran libertad de prensa, a pesar de que hay grupos hegemónicos. Uno puede decir lo que siente a través de los medios. La tecnología ha permitido una intercomunicación extraordinaria que en ese tiempo no existía. Era todo cara a cara, mano a mano, exigía mucho esfuerzo. Era muy difícil en esos momentos juntar grupos grandes de personas, porque los comprometían, porque algunos eran empleos públicos, los descubrían, los echaban. Y bueno, ahora la militancia, a mi modo de ver, es actualizar la doctrina peronista. Perón decía: hay cuestiones estratégicas, felicidad del pueblo, grandeza de la nación, justicia social, independencia económica, soberanía política. Todo lo demás hay que actualizarlo conforme cambia el tiempo, conforme cambian las circunstancias. En ese momento no existía la globalización, hoy existe la globalización. Hay medios tecnológicos increíbles que cambian de día a día. Entonces la militancia se tiene que hacer estudiando la doctrina, conociendo exactamente lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurre en Salta, lo que ocurre en nuestro municipio, y de ahí pensar la forma de salir de este parate que tenemos todos, de esta anomia de los jóvenes que no encuentra una razón para estudiar, una razón para trabajar, una razón para progresar. Y esa es la actividad del militante en este momento: pensar, discutir, debatir y difundir. Ahí escuchábamos a personalidades muy importantes en el mundo de la política y más precisamente en el peronismo, y empiezan a llegar los mensajes al 3875-407-999. Hola doctora, prendido como siempre, le quería agradecer por siempre traer gente interesante para el debate. Saludos de Barrio Santana 3, dice Hernán. Un beso grande. Besos para Hernán. Hola chicos, viéndolos desde Hernando de Lerma. Una pena la selección, pero no tengo duda que vamos a terminar todos sonriendo y festejando. Dice abrazos para todos. Giselle, beso grande también para Giselle. Hola Doc, qué linda verla. Soy Ignacio. Basta de llevar cosas tan ricas al programa que me muero de hambre. Dice saludos desde Castañares. Y sí, hacemos dar un poquito de hambre, ¿eh? Bueno, sí, ¿qué va a hacer? La verdad, yo soy re dulcera, así que no sabes con la gana que lo estoy mirando ese captcha. Ahora le entramos. Buenas tardes, muy interesante la mirada de Walter sobre lo que está pasando en el PJ. Soy Carolina de Solidaridad, besos. Algunos de los mensajes que llegan al 3875-407-999. Muy bien, besos para todos ustedes, gracias por acompañarnos como todos los jueves. Y ahora sí, Facu, nos vamos con el ping-pong de preguntas y respuestas, porque los querías conocer a Walter desde otra óptica, desde otra perspectiva, acá te lo vamos a mostrar. Si mañana se terminara el mundo, ¿qué harías? Vivir el hoy. Muy bien, buena respuesta. Si ganás la lotería, ¿qué es lo primero que vas a comprar? La felicidad no se la compra, se la ejerce. Disfrutaría de haber tenido esa suerte con mi familia, con mis amigos, y haría mi vida común, jugar al fútbol, a la paleta, discutir de política, conversar con los amigos, y seguramente que recorrer los sectores más vulnerables de la provincia, donde hay mucha gente que me aprecia, mucha gente que me quiere, en los barrios
más vulnerable de Salta Capital y ver con qué puedo acompañar y ayudar, ¿no? ¿Cómo era Walter Guayar en la escuela? ¿Hiciste machetes alguna vez? Ajá. Ojo la respuesta, Walter, ¿eh? Bueno, hay que dividir, ¿no? Mi inicio en las escuelas fue en una escuela rancho en Cachí, en una zona que se llama Cachí Adentro, y fue una escuela de verdad, porque me enseñó lo que es la vida. Yo caminaba casi 2 kilómetros para llegar a la escuela, con una temperatura en invierno de 6, 7 grados bajo cero, pero había compañeritos, iba con 2 camperas de llama, un pullover, bien abrigado. Y venían compañeritos míos que caminaban 15 kilómetros, que en la zona más alta de montaña salían de su casa con 10, 11 grados bajo cero, y traían un saquito todo ajado, una camisita y hojotas hechas por cubiertas de auto o alpargatas, ¿no? Sus caritas todas ajadas, lastimadas, y caminaban un montón. Y ahí empecé a ver la realidad de la vida, ¿no? Cómo algunos teníamos la suerte de, por haber nacido tal vez en un hogar que tenía más comodidades, no teníamos los padecimientos que tenían otros niños que habían nacido en otros hogares. Pero cuando salíamos al recreo había una piedra enorme que todos salíamos corriendo para ver quién la ganaba y tomar sol ahí, hasta que a las 10 de la mañana, bueno, ya hacía un poquito más de calor. Y ahí éramos todos iguales, no importa si ibas bien abrigado, mejor vestido o peor vestido, éramos todos iguales y disfrutábamos y no había maldad y no había uno que se sentía más que el otro, era amistad de verdad. Bueno, esos momentos de la infancia y ese aprendizaje con maestros que a veces si no le habías hecho caso te tiraban de la oreja, cosas que hoy no tiene que suceder y eso está bueno, pero digo yo que esa escuela, rancho, me enseñó muchísimo, ¿no? Me formó y me formó para toda la vida, porque me quedó esa esencia. Por eso nunca discutiría y diría que el peronismo ha dejado de tener razón de ser o su doctrina cayó. Y después me trajeron ya a los últimos grados aquí a Salta Capital, a donde el bullying que le dicen ahora me era permanente por la forma serreña de hablar, por conocer pocas cosas de la ciudad, la agresión era medio permanente. Y me tuve que acostumbrar y no vine con mis padres, así que te sentías en la soledad de no tener en quién recobijarte ante las agresiones externas. Y tenías que decir, ¿qué hago de mi vida aquí? ¿Por qué? ¿Qué le he hecho a mis papás que me han traído aquí, ¿no? Y después me empecé a dar cuenta que mis padres habían buscado que yo sepa que más allá de esos cerros que nos rodeaban y nos hacían como una ollita, había otro mundo, otra vida y que había que saber vivirla y conocerla. Y cuando empecé a entender eso, tomé la calle como en mi casa. La verdad que mi abuelo pobre no me podía contener, salía de la escuela y era a la calle, a la calle, a la calle. Pero era un laburante, vengo de un pueblo forjado en la cultura del trabajo, así que un día encontré en el río los desperdicios que tiraban la cerámica y me di cuenta que se las podía tallar y empecé a hacer artesanía. Y debo ser uno de los primeros que ha ido a vender cosas al Monumento Güemes, porque vivía cerca, nadie iba a vender nada y yo iba y me hacía mis artesanías y vendía. Y empecé a tener mi platita para estar más en la calle. Después se creó el primer lavadero automático de autos y me fui, me puse de trabajador en negro ahí lavando autos y ya tenía más platita, entonces el metegol, el bowling, la calle me atraía. Y el estudio no me atraía tanto. Claro. Entonces era macheteada. No, me parece que era vago hasta para machetear. Pero digamos que era un buen compañero, un buen amigo, era simpático. Cuando había una prueba o algo, se peleaban los amigos, las amigas para decirme yo te dicto, yo te dicto. Ah, bueno. Y después mis pruebas tendrían que ser de 10. Pero los profes se daban cuenta que yo no había estudiado. Entonces me ponían 0 por copia. Y yo decía, si no me había copiado nunca, eso es verdad. Y entonces, ¿por qué el 0? Porque si te pregunto algo de la prueba no lo vas a saber, eso también es verdad. Y así en la autenticidad y en el sincero y en la sinceridad me llevaba todas las materias a rendir. Claro. Pero tenía, en esa época ya la perdí, tenía una capacidad de leer y que me quede registrado lo que leía, y entonces cuando iba a rendir los exámenes aprobaba. Claro. Nunca me quedé, porque mi padre no me retaba, mi mamá decía, pero retalo, mirá las notas que trae. Y mi padre me contaba, no tengo por qué retar. El día que no pase el curso, va a la casa y sabrá él cómo vive. Claro. No había retos, más corta que hoy había en día. claro mensaje que iba a pasar. Entonces, bueno, para rendir, me ponía las pilas y estudiaba. Y así llegué a la universidad,
¿Has visto que a veces hay un destino que te marca en la universidad? Entré a estudiar ingeniería en construcción. En enero empezaron los cursos que te hacían para que luego entres. En febrero ya daban las clases. Y no sé si tuve la mala suerte o la buena suerte que tenía una profesora joven, pero muy racista, muy racista. Trataba muy mal a nuestra gente humilde, a nuestros compañeros humildes. Y un día una profesora de otra aula falta, entonces lo traen a los chicos de esa aula a la nuestra, y se me acerca un chico humilde a preguntarme si se podía sentar al lado mío. Y le digo, sí, hermano, sentate ahí tranquilo. Y la profesora me empezó a gritar, a tratar de negro de aquí, con los peores. Y entonces yo lo defendí. Cuando lo defendí vino y me empezó a gritar a mí, y yo dije que a mí no me iba a faltar respeto. Y me planteó, fue al decano, mintió todo lo que tenía que mentir, el decano vino, mis compañeros salieron a favor mío, llegó hasta el rector, y entonces no me sancionaron y se armonizaron las cosas. Pero luego vino el golpe militar. Pasaron a receso las universidades, las cerraron, y cuando abrieron la universidad, la dictadura, yo fui a entrar y estaba en una lista donde no podía entrar a la universidad. Con lo cual ya no me quedé fuera de la universidad. A los 6, 7 meses de eso me tocaba el servicio militar, me tocó hacerlo en Córdoba, iba a salir antes del año, pero se empezó a hablar de una posible guerra con Chile, nos hicieron quedar 8 meses más, y al final tuve 18 meses, con lo cual ya había perdido 3 años. Y cuando salí dije, no, me voy a trabajar en mis cosas, soy agricultor de alma, y me fui a trabajar en la pequeña producción de cachi, y ahí también empecé a militar empecé a organizar a los jóvenes en cómo defendernos en la lucha por la producción, en cómo hacer las compras conjunto, cómo llevar un ingeniero o aprender de los ingenieros. Y empecé a dirigir, y a los 19, 20 años era un dirigente importante de los pequeños agricultores que confrontaba las políticas de la dictadura, y cuando vino la democracia participé de en las internas del peronismo. Y ahí arrancó. ¿Alguna vez tuvo Walter Guayar problemas con la ley? No, nunca. No, gracias a Dios en la vida. Era de la calle, pero me portaba bien. ¿El nombre de tu primer amor? Opa. El nombre de mi primer Bueno, amor, no sé si no madre, te comprometemos con esta pregunta. Pero... La madre de mis hijos. ¿Algún talento oculto? ¿Talento oculto? Que no se sepa, por lo menos, en una de esas, por ejemplo. Debe estar tan oculto que no lo sé ni yo. Tampoco. No, soy un tipo común y corriente. Para el deporte, por ejemplo, no soy talentoso, pero tengo garra, pongo fuerza, tengo fortaleza física, y eso me permite no tener talento, pero hacer deporte y estar bien. No creo que sea un talentoso, sí soy una persona con mucha responsabilidad, con mucha vocación de servicio, laburante. Si a eso le querés dar un talento, no había baldío cercano a mi casa que no esté sembrado con verdura. Claro. O sea, yo me salía, y baldío que había, con una pala, un pico y un asadón, me hacía una granja, porque era donde, como había nacido, como había crecido, criaba gallinas, conejos. En pleno barrio de Monumento Güemes, se morirían ahora. ¿Pedir perdón o permiso? Cuando uno se equivoca debe pedir perdón, y cuando uno tiene que actuar, actúa. No se pide permiso, se actúa. Cuando uno comete errores debe saber pedir perdón. La última, Walter. ¿Qué le dirías al Walter de hace 30 años? Que no cambie nunca, que no se entregue, que no se venda, que no se quiebre, que viva la vida con intensidad, que tenga impronta. Y sería tal vez un poco más armonioso, ¿no? Era muy vehemente en todo en la vida, y por ejemplo en la política, siendo muy joven, 26, 27 años, era la voz que confrontaba con las otras voces de los otros sectores de la política. Mientras todos querían pasar así, haciendo la tabla y con menos aspereza, yo era el que le discutía a Foloni, a Gomedier, a tantos cuadros de la política del Partido Renovador, o a los radicales, Alejandro Saravia, Diego Mariño. Eran cuadros de la política de los cuales uno aprendía. Yo aprendí de muchísimos cuadros peronistas, pero también viendo a la oposición, porque uno tenía en ellos para aprender, pero tampoco porque eran eruditos o profesionales, le tenía temor, le discutía de igual a igual, y por ahí con mucha vehemencia. Si podría ser
de 25, 26 años un poco más armonioso, habría estado mejor. Si no, pareciera que soy confrontativo y la verdad que soy un tipo de diálogo que sabe escuchar, pero de firme convicciones. Así es. Walter, muchísimas gracias. La verdad que se nos va el tiempo para nosotros, 1 hora, la verdad que nos queda corto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartir toda tu experiencia y contarnos estas vivencias tan lindas. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Facu, llegó el final. Nos vamos, nos vemos el jueves de la semana que viene a las 19 horas. Como siempre, los esperamos ahí. Ahora vamos a probar este caballa riquísimo. Tengo unas ganas, así que, Lau. sí, yo también. Beso grande, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana y a ser hinchada por Argentina. Vamos, selección. Gracias.